Buenos días a todos, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a saludarles y aunque no los veo, yo sé que ustedes están ahí alabando al Señor junto con nosotros. Y en esta mañana vamos a orar alabando a nuestro Dios juntos. Así que inclinamos nuestro rostro y oremos. Padre, te alabamos porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios omnipotente. Señor, tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y aquí estamos en este día para alabarte, para glorificarte, para decirte que nuestro corazón se goza al estar delante de tu presencia y elevar estos cantos que se han preparado para la gloria tuya. Señor, muchas gracias por permitirnos este tiempo, por darnos la libertad que tenemos para poderlo hacer y por disponer del corazón de cada uno de nuestros hermanos que están aquí para poder participar, para alabarte, Señor. Gracias te damos por esta hora. Bendice este culto también, Señor, que cada una de las participaciones que hay puedan ser, Señor, como una ofrenda delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer ahí en el Salmo número 15. Salmo número 15 dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a entonar un himno, hermanos, el himno número 9. Señor, ¿quién entrará? Vamos a cantar este himno con nuestros hermanos que nos acompañan. Himno número 9. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Gracias a Dios que podemos entonar estos cantos. Vamos a leer el Salmo número 34 en el versículo 17
al 19. Después de esta lectura vamos a orar por todos nuestros hermanos en la iglesia, por las necesidades que pueda haber en las familias. De una manera general vamos a orar con nuestro hermano Eliud. Leemos primero este Salmo 34, versículo 17 al 19. Dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar con nuestro hermano. Santo y bendito Dios, te alabamos, Padre. Gracias por todas las bondades, misericordias que has dado a nuestra vida hasta este momento. Gracias por darnos el tiempo, Señor, de poder acercarnos nuevamente delante del trono de tu gracia. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, de esta tu iglesia Bautista Emanuel. Y mi Padre, como siempre, Señor, como buenos hijos tuyos, como ovejas, Padre, clamamos a ti, nuestro buen pastor, para que mi Dios, pues, atiendas, mi Padre, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, Señor, nuestras necesidades, nuestros problemas, Padre, que, Señor, nos ayudes en todo momento, que bendigas y guardes a nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, que están padeciendo alguna necesidad económica, Señor. Padre, pues a través de todo lo que está sucediendo, Señor, pues nos tomemos fuerte de tu mano, y no nos apartemos, Señor, no busquemos resolver nuestras situaciones por cuenta propia, sino que en todo momento clamemos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos esa oportunidad de que, Señor, pues nos escuchas a cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos, Padre. Alabamos, mi Señor, en tus manos nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias a Dios. Vamos a entonar un himno más, el himno número 223. A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan cantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Es hermoso poder estar en ese tiempo con el Señor y poder alabarle, poder estar delante de su presencia en nuestra vida. Vamos a leer el Salmo número 100. Salmo número 100.
Y después de ese salmo también continuamos con un periodo de alabanza con nuestros hermanos. Salmo número 100. Dice este salmo: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios con un corazón dispuesto, que sea con nuestra voz, pero también con nuestra mente, que lleguemos hasta la presencia del Señor. Vamos a cantar estos cantos. Más grande de lo que imagino. Nuestro Dios es mayor de lo que podemos imaginar. Él es soberano, Él es fiel, Él es sobre todas las cosas, misericordioso, bueno. Vamos a alabar su nombre. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Nuestro Dios es grande y digno de ser alabado. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Nuestra vida es Cristo.
vida es Cristo. Aleluya. Jesús es mi todo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré, por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Gracias a Dios porque podemos alabarle a través de estos cantos. Y ahora tenemos la predicación con nuestro hermano Nahum, que va a compartir la palabra. Antes leemos en el Salmo número 19, del versículo 7 al final. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Escuchemos la palabra del Señor con nuestro hermano. Buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y leamos del 1 al 10, por favor. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Okay. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos venga a dirigir en esta mañana. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad, te damos muchas gracias por todo tu amor y por toda tu misericordia derramada hacia nuestras vidas. Nos disponemos a meditar en tu palabra un momento y te pedimos, Señor, que nos ilumines y que nos des de tu gracia. Señor, usa mi vida, que al abrir mi boca, Señor, las palabras que salgan de mi boca sean de edificación para tu iglesia y sean de acuerdo a tu voluntad. Padre Celestial, reconozco mi incapacidad, nos ponemos en tus manos, haz tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Con qué facilidad nuestro corazón nos puede engañar, ¿no? Con qué facilidad nuestro corazón nos puede hacer pensar de nosotros mismos como que somos la octava maravilla. Yo recuerdo en mi juventud escuchar una frase que a veces decíamos: te crees la última Coca-Cola del desierto. Y nuestro corazón muchas veces nos puede engañar de esta manera, haciéndonos pensar que somos eso, la última Coca-Cola del desierto. Hace muchos años, por la gracia del Señor, yo creo allá por el 2002, Dios me dio la oportunidad de conocer a algunos amigos que tenían un grupo musical y andaban en las campañas evangelísticas, como algunos llaman, dentro del ambiente de las iglesias pentecostés, y me invitaron a participar con ellos. Yo no soy un buen baterista, pero me gusta tocar la batería. Y los acompañé en una gira, porque su baterista estaba enfermo, no había podido acompañarles en esa ocasión, y fuimos al estado de Guanajuato.
El evangelista, el que traía el grupo, en una noche estábamos en un salón muy grande, en un cine muy grande ahí en Irapuato, y él empieza a presentar a todos los integrantes del grupo, ¿no? Empezó, Julio estaba en el teclado y bueno, habló cosas muy bonitas de Julio, ¿no? Un gran muchacho que había dejado el taller de la carpintería por servir al Señor y vamos, era muy bonito. Después habló de Emir, un hermano de Laredo, que también él tenía un taller que reparaban equipos electrónicos y lo había dejado para servir al Señor. Y Gaudencio era aquí de por el sur, por San Andrés Tuxtla, y él tenía un sembradío de sandías y de todos estaba hablando muy bien. La verdad, mi corazón estaba muy emocionado, ¿no? Estábamos ante una multitud, estaba en una batería muy buena. Sí, estábamos tocando, mucha gente nos estaba mirando y cuando llegó a donde yo estaba, él dijo, bueno, y él me conoció antes de que yo conociera al Señor, y dice, bueno, a este lo recogimos de las calles, y eso me ubicó en mi lugar, ¿no? Porque en algún momento todo lo que estaba viviendo en ese momento estaba llenando mi corazón de orgullo, me estaba elevando por encima, y yo dije, ahorita va a hablar cosas bonitas de mí, pero me habló la realidad, ¿no? Habló la realidad ante la gente que estaba allí, y esa era la realidad. Dios me había rescatado de las calles, pero con facilidad nuestro corazón nos puede engañar y nos puede hacer creer que somos una gran maravilla, pero solamente lo que hoy somos lo debemos a la gracia de nuestro Dios. Nuestro tema de hoy es solo por gracia, y aunque es un tema que dentro del cristianismo creo que todos hemos escuchado, no hay iglesia a la que haya sido, no hay evento al que haya sido, si es un evento cristiano, que no hayamos escuchado hablar de la gracia. Es bueno que volvamos a recordar, como el apóstol Pablo está recordando a los hermanos de Éfeso, que solamente es por la gracia de Dios que han sido salvos. Pablo les está diciendo a estos hermanos, a la iglesia de Éfeso, hermanos judíos y gentiles que están en esta iglesia, que Dios los resucitó con Cristo y juntamente con Él los hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cuál es la razón de esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La última vez que compartimos, hace 15 días que compartimos del libro de Efesios, hablamos acerca de que éramos monumentos de la gracia de Dios, ¿no? Somos testimonios vivientes de la gracia de nuestro Dios. Y es lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos. En otras palabras, como dice el hermano Hendrickson, puesto que la gloria de sus atributos es puesto en exhibición al tiempo que se refleja a sí mismo en bondad para con nosotros, es decir, los atributos de Dios reflejados en la bondad que está mostrando hacia nuestras vidas, nosotros somos sus relucientes joyas. Así también, a través de toda la eternidad, los redimidos serán exhibidos como monumentos de la maravillosa gracia de nuestro Señor, quien nos rescató del pozo de destrucción y nos alzó a las alturas celestiales, realizando esto a tal costo para sí mismo, que no escatimó a su propio Hijo, y en tal forma que ni siquiera uno de sus atributos, ni aun su justicia, fue eclipsado. Y es que esto es maravilloso, hermano, lo que nuestro hermano Henry se comenta acerca de este pasaje. ¿Qué es lo maravilloso? Que Dios en su gran misericordia nos rescató. Pero ¿cuál fue el costo de este rescate? Su propio Hijo, como lo escribe el apóstol Pablo después. Pero este rescate que Él efectuó en nuestras vidas, esta gracia que Él manifestó a nuestras vidas, en ningún momento transgredió ningún otro de sus atributos. Por lo tanto, Dios sigue siendo perfecto, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo. ¿Sí? Ahora, con facilidad nos podremos chiflar al escuchar, bueno, chiflar es una palabra que yo creo que algunos de ustedes conocen, y si no, les explico. Yo la uso no para chiflar de chiflar, sino chiflar de como que nos alocamos, como que perdemos el piso, como que nos volamos. Y con facilidad podríamos volarnos, chiflarnos, perder el piso al pensar esto, ¿no? Que Dios nos está exhibiendo como sus joyas, y podríamos decir, mírame, yo soy la joya de Dios, pero no es lo que Pablo está diciendo. Sí, lo que Pablo está diciendo es, todo lo que hoy somos lo debemos a la gracia de nuestro Dios. Todo lo que hoy eres, si hoy eres salvo, lo debes a Dios derramando su gracia sobre ti. ¿Y qué es la gracia? Bueno, vamos a ir poco a poco. No podríamos chiflarnos, podríamos pensar y que somos demasiado valiosos, que nosotros valemos tanto, que somos inigualables, y olvidarnos que todo está centrado en la gracia de nuestro Señor. Y es que, hermano, el Evangelio no se trata de ti y de mí. El Evangelio se trata de Él, se trata de Cristo, de la obra que Él ha hecho.
¿Sí? Cuando en el Evangelio perdemos de vista esto y apuntamos hacia el hombre, hemos torcido el Evangelio. Cuando en el Evangelio apuntamos a nosotros como el centro, hemos torcido el Evangelio. El Evangelio apunta a Cristo. El Evangelio apunta a la gracia que Dios ha derramado. Solo por gracia. Todo lo que tiene que ver con la salvación viene de Dios. Absolutamente todo. El versículo 8 y 9, que van a ser nuestros versos que vamos a estar viendo. 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, recordemos que la iglesia de Éfeso, como dijimos hace un momento, es una iglesia mixta, es una iglesia donde hay muchos hermanos gentiles, pero que también hay algunos hermanos judíos. Quizás, como ya vimos al inicio del capítulo 2, Pablo se refiere a los gentiles en el versículo 1, y él los dio vida a vosotros los gentiles, en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, es decir, gentiles y judíos, ¿sí? Quizás los hermanos judíos podrían jactarse de que algo había en ellos, que ellos eran descendientes de Abraham, que ellos eran parte de la promesa. Ya después en el versículo 11 va a hablarle acerca a los gentiles, el apóstol Pablo, y va a ser directo con ellos. Ustedes estaban ajenos a todos estos pactos, ustedes ni eran pueblo. Pero los hermanos judíos quizás podrían jactarse y decir, yo soy judío, yo desciendo de sangre judía, yo tengo el linaje de Abraham, los pactos fueron con mi nación, Moisés nos dio la ley a nosotros. Pero el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro que no depende de cuál linaje seas, no depende si tenías ese perfil griego como los efesios, no depende de si eras muy culto o un ilustre como algún filósofo griego, o eras alguien estudioso de la Torá como los rabinos judíos. Depende de la gracia de Dios. Depende de la gracia de Dios, ¿sí? Por gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, en palabras muy sencillas entendemos todo que gracia es un regalo inmerecido. Y ya el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el verso 4, ya lo ha dejado de manifiesto al principio. Vean que dice el capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué habías hecho tú y yo? ¿O qué habíamos hecho antes de que el mundo existiese? Tú y yo no habíamos hecho nada porque tú y yo no existíamos. ¿Sí? Porque nosotros somos finitos, nosotros tuvimos un inicio y tendremos un final. Pero Dios, antes de todo esto, Él ya nos había escogido. ¿Y cómo nos escogió? ¿En base a qué nos escogió? En base a su gracia. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto da por hecho antes de que nosotros hubiésemos hecho alguna obra. Antes de que hubieras hecho bien o mal, Él ya nos había escogido. ¿Sí? Ahora, es difícil abatir el orgullo, es difícil acabar con el orgullo, al cual estamos demasiado acostumbrados. Si hay algo que nos afecta, si hay algo que nos gusta también, es ese orgullo. ¿Sí? Cuando alguien habla bien de nosotros, cuando nosotros tenemos también a veces un concepto más elevado del que debemos de tener de nosotros mismos, es tan difícil abatir el orgullo. Por lo tanto, el apóstol Pablo ha excluido todo lo que el hombre pueda imaginar de bien y de sus virtudes, porque todo es por la gracia. Puedes enfocarte en las grandes virtudes que tienes. Los hermanos de Éfeso pueden decir, es que nosotros tenemos esta iglesia muy buena, muy grande, somos salvos en medio de un mundo tan terrible, creímos en Cristo, pero Pablo va a decir, todo lo que hoy eres, toda la salvación, solamente es por la gracia de Dios. El apóstol Pablo va a excluir, va a quitar todo mérito del hombre. ¿Qué mérito tendremos tú y yo? ¿Qué mérito tenemos tú y yo al haber creído en Jesucristo? Todo mérito queda excluido. Tus obras, todo lo que tú y yo podamos hacer quedan excluidas. Nuestro orgullo queda abatido. No se trata de qué tan inteligente eres, no se trata de tu linaje, no se trata de tu genealogía, no se trata de nada de eso. Se trata de la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen ningún mérito propio. Es decir, esta gracia que Dios da no es algo que se la gana a alguien, porque entonces no sería gracia, va a decir el apóstol Pablo a los romanos.
Esta gracia es el acto soberano. Dios soberanamente, Él derrama gracia sobre aquellos que no merecen gracia, sobre aquellos que no tienen ningún mérito, dice que no tienen ningún mérito propio y por las cuales no se le exige compensación alguna. Esta gracia que ha sido derramada en nuestras vidas no exige que ahora paguemos. Sí, y más adelante veremos esto. No exige que ahora paguemos, porque esto nos llevaría a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué tengo que vivir una vida santa? Entonces, ¿por qué tengo que honrar a Dios? Entonces, ¿por qué tengo que guardar los mandamientos? Ahorita veremos eso. La gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas, las bendiciones que Dios derrama a los que no tienen mérito propio y por las cuales no se le exige compensación alguna, más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. No solamente nos ha bendecido, no solamente ha derramado gracia sobre nosotros que no teníamos mérito alguno, no solamente no tenemos mérito alguno, sino que tenemos justamente, somos hijos de ira, como Pablo ya lo ha dicho en este capítulo 2. Justamente somos hijos de ira. Justamente la ira de Dios puede ser derramada sobre nosotros. Sin embargo, Dios ha querido mostrar su gracia y mostrar su favor. El libro de Romanos en el capítulo 11, en el verso 6, libro de Romanos, capítulo 11, verso 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El favor absoluto de Dios no es compatible con el medio humano. Algunos creen que para la salvación hay un tanto que es de Dios, ¿no? Un tanto que compete a Dios y otro tanto que compete a nosotros. A veces hemos compartido el evangelio de una manera diciendo, bueno, Dios quiere salvarte, pero depende de ti ser salvo. Pablo va a decir, no depende de ti. Depende de Dios. Todo lo que es respecto a la salvación viene de Dios y es por gracia. Si tú y yo hoy creemos, si tú y yo hoy somos salvos, no dependió de ti ni dependió de mí. No hay ni un ápice, no hay tantito. No hay un 99% de Dios y un 1% de nosotros. No hay nada de nosotros. Todo es gracia de Dios. Todo es gracia de Dios. Si hoy tú estás escuchando el evangelio y Dios habla a tu corazón, es porque Dios ha derramado gracia sobre tu vida. Es Él. Está centrado en Él. La salvación está centrada en Él. No hay mérito alguno. Romanos también, hay en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 4 y 5, veamos lo que dice. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si pensásemos que algo hicimos para merecer la salvación, entonces no sería por gracia. No sería por gracia, porque si obramos en algo, entonces seríamos, nos sería deudor Dios y Dios nos debería la salvación, pero Dios no nos debe ninguna gracia. Dios ha derramado este favor. La gracia no es compatible con el mérito humano. Esta gracia es eterna. Nos salvó desde la eternidad. Desde la eternidad Él derramó su gracia, nos escogió y en un momento, en el momento preciso, como hoy si estás escuchando el evangelio o el día que tú y yo que ya creemos, escuchamos el evangelio y Dios habló a nuestro corazón, era el tiempo que Dios tenía determinado. El apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 9, va a decir, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En la eternidad, el Señor ya nos había escogido para mostrar su favor, para mostrar su gracia en estos tiempos. Y ahora tú y yo somos testimonios, como vimos hace 15 días, somos testimonios vivientes de esta gracia de Dios. La gracia es un acto soberano. El acto soberano de Dios. Dios es el que gobierna, Dios es el que está en el trono, Dios es el que escoge, Dios es el que derrama su gracia. Y esta gracia, ¿no? Salvo solo por gracia, por medio de la fe. Y aquí es donde algunos dicen, ves, si hacemos algo tú y yo, y lo que tú y yo hacemos es creer. Lo que tú y yo hacemos es creer.
Somos salvos por la gracia, eso es lo que le corresponde a Dios, por medio de la fe, es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? La salvación es por gracia y eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Pero a nosotros nos toca el creer. Pero cuando contemplamos todo el texto, cuando contemplamos todo lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos de Éfeso, y nos damos cuenta que todo está apuntando a Cristo, no podemos tomar esa interpretación, sino como dice un hermano, dice la salvación es por gracia y eso es lo que Dios hace. Y el hombre lo único que hace es creer, cuando en realidad, bueno, es lo que algunos dicen, pero este hermano está comentando esto, dice, cuando en realidad al ir considerando todo el texto, estamos observando que Pablo apunta a que toda la gloria pertenece a Dios. Y aunque es verdad que somos tú y yo los que creemos, porque Dios no cree por nosotros, esta fe es producto de la gracia de Dios. Aún el hecho de que tú y yo creamos es producto de la gracia derramada sobre nuestras vidas. Es verdad, tú y yo creemos, pero ¿por qué creemos? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el medio para alcanzar esta salvación? La fe. Pero después va a decir, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si algunos dicen, esta parte, ya ves, está diciendo que esto no de vosotros habla de la salvación, pero no está hablando de la salvación. Esto no de vosotros habla de la fe. Esta fe que tú y yo ejercemos para ser salvos no es algo que nació en tu capacidad de creer, no es algo que nació en tu capacidad de razonar y entender que Jesús era lo que necesitábamos. Esta fe que tú y yo ejercemos para ser salvos viene como producto o como consecuencia de la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, porque cuando vemos todo el contexto, vemos en el capítulo 2, en el verso 1, que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El deseo de nuestro corazón era solamente hacer lo malo. Vivíamos para complacer el pecado, vivíamos para seguir los deseos de nuestra carne. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué maravilloso, ¿no? Dios es el que nos escogió desde la eternidad. Dios es el que nos ha llamado en el tiempo preciso, ¿sí? Y Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué? Porque es que muchos que escuchan el mensaje no han creído. ¿Y por qué tú y yo creímos? ¿Fuimos mejores? ¿Razonamos mejor el Evangelio? ¿Pensamos mucho mejor el Evangelio? ¿Nuestra capacidad intelectual es diferente? No es esa la razón. La razón es que Dios tuvo misericordia de nosotros y derramó su gracia. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo por gracia. Solo por gracia. Todo lo que tiene que ver con la salvación le corresponde a Dios. Todo, absolutamente todo. Solo por gracia, por medio de la fe. No es la causa de la salvación. Es el medio que Dios ha querido utilizar. Solo por gracia, no por obras. ¿Qué podemos ofrecer como pago o rescate por nuestros pecados? A veces pensamos y decimos, bueno, voy a ofrecer mi vida. Qué bueno que ofrezcamos nuestra vida al Señor y debemos hacerlo, pero no podemos ofrecer nuestra vida como pensando que esa es la forma en que pagaremos lo que Dios ha hecho en nosotros. Es imposible. Nuestra vida le pertenece de por sí a Él. Nuestra vida es de Él. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pagar el rescate por nuestros pecados? ¿Qué tal si le sirvo? ¿Qué tal si me voy de misionero al África? Y así voy a pagar a Dios lo que Dios ha hecho en mi vida. No es así. Qué bendición si tienes en tu corazón el deseo de ser misionero, de ir a las montañas, de ir a algún otro lugar. Pero no es como una penitencia para pagar por nuestros pecados. Nuestros pecados ya fueron pagados. Cuando hacemos todo esto, cuando nos entregamos en sacrificio vivo al Señor, lo hacemos por amor. Porque hoy le amamos. Y si hoy le amamos, como escribe el apóstol Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Todo viene de Él. No es por obras. No es por obras. Fue la semana pasada, el sábado pasado, no el de ayer, sino el sábado, bueno, hace algunos sábados, ¿no? Hace algunos sábados, en el devocional que nuestro pastor escribía, era el devocional de Gálatas.
Y él decía eso, ¿no? Él escribía en el devocional: si queremos volver a los ritos judíos, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Éfeso. Si tú quieres confiar en tus obras, estás menospreciando lo que Cristo vino a hacer. Platicaba el lunes, platicaba con unas amistades y hablábamos respecto de esto, ¿no? Un amigo muy querido por mí, falleció su abuelita, y su abuelita era una muy buena persona, excelente persona, una clásica abuelita tierna, ¿no? Que cuando los nietos llegan, digo clásica abuelita tierna, no, porque pues a veces no tenemos abuelitas tan tiernas, pero esta era una clásica abuelita tierna. Cuando los nietos llegan, los atiende, les daba de comer, atendía a todos los que llegábamos con mi amigo, nos atendía como si fuéramos nietos. Si alguien pasaba por su casa y tenía necesidad, le daba de comer. Si algún vecino, ella sabía que tenía tribulación, ella iba y les apoyaba en muchas cosas. Muy noble, nada pleitista, una señora, como dicen por ahí, un pan de Dios. Único detalle, ella no creía en Jesús. Creía como un buen hombre, pero no lo creía necesario para ser salva. Porque creía que lo que ella hacía, pues eso era lo que Dios quería y con eso podía ser salva, con esas buenas obras. Y platicábamos, ¿no?, con mi amigo. Y mi amigo decía, es que Nahum, yo creo que mi abuelita fue salva, porque era muy buena persona, y no puedo creer cómo ella fue buena persona, pero solo por el hecho de no creer en Jesús, pues no vaya a ser salva si hizo todo bueno. Y por otro lado hay un criminal, o un violador, o un asesino, o un asaltante, o un drogadicto, que por el hecho de creer en Jesús, para el perdón de sus pecados sean perdonados, y él vaya a ser salvo. Ahora eso era difícil hablarlo con mi amigo, era su abuelita. Pero la verdad es esta: al confiar en tus obras, estás diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo no necesito el sacrificio de tu hijo. ¿Sabes qué bueno que vino a salvar? Pero yo creo que soy suficientemente bueno o buena para ser salvo por mis obras. Pero hermanos, nadie es suficientemente bueno. El apóstol Pablo va a escribir en el libro de los Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de que no estemos capacitados para hacer un bien moral, sino que nuestro bien moral no puede ganar nuestra salvación porque somos pecadores, porque aún nuestras mejores obras están contaminadas por el pecado. Porque hay egoísmo en nuestro corazón, porque hay orgullo en nuestro corazón y necesitamos un Salvador. Eso hacía necesaria la entrada de Cristo en este mundo para que fuésemos salvos. El apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y este amor, esto es lo que está hablando el apóstol Juan, habla de la calidad de este amor que Dios nos ha dado. Ya en su primera carta dice: mirad cuál amor os ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. No es por obras, no es porque tú y yo vengamos a la iglesia, no es porque hicimos una confesión de pecados, no es porque nos adherimos a una iglesia o a un grupo. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no lo debemos de hacer, no estoy diciendo que sea malo bautizarte, no estoy diciendo que sea malo que hagas una confesión de pecados, no estoy diciendo que sea malo que vengas a la iglesia, pero si has puesto tu confianza solamente en tus obras, estás pecando. Y es un pecado terrible. ¿Cuál es ese pecado? Menospreciar la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre del Hijo de Dios. Y es lo que Pablo está haciendo aquí con los hermanos, diciéndoles: tengan cuidado, observen, la salvación solamente es por la gracia. Porque los judíos podían decir: bueno, nosotros guardamos la ley, como lo dijeron en el tiempo de Jesús. Nosotros guardamos la ley. Nosotros nos purificamos, no tocaban un sepulcro, ¿no?, para no mancharse, para no contaminarse. No comían ciertos alimentos, guardaban una dieta extensa, pensando que de esa manera podían guardar la ley, porque en Levíticos había unos mandamientos, pero ellos fueron un poco más exagerados, ¿no? Por ejemplo, creo que hay una parte que dice que no debían de comer
la cría de un becerro que todavía estaba amamantando, pero ellos van más lejos y ellos no comían o no comen nada de lácteos, no sea que por ahí se fueran a contaminar. ¿Sí? Eran extremistas, eran legalistas, y ellos pueden decir, nosotros estamos guardando la ley, somos salvos por esto. ¿Sí? O el gentil podría decir, bueno, yo ya no estoy adulterando, ya creo que por esa razón soy salvo. Y Pablo les va a decir, no, la salvación no es por las obras tuyas. Las obras vienen como consecuencia de que eres salvo, pero nunca van a ser la causa de tu salvación. Y hoy en nuestra actualidad, ¿dónde está puesta nuestra confianza para ser salvos? ¿Todavía estamos mirando a Cristo? ¿Todavía lo vemos a Él como lo suficiente para ser salvos? ¿O estamos viendo nuestras capacidades? ¿O estamos viendo nuestra religión? ¿O estamos viendo nuestras formas? Porque si estamos confiando en nuestra conducta y en nuestras obras, hemos menospreciado la obra que Cristo hizo en la cruz. Confiar en nuestras obras es menospreciar la obra que Cristo Jesús vino a hacer. No por obras, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo. No hay forma que podamos pagar por nuestros pecados. Ahora, a los de Galacia y a los romanos les va a hablar diciendo de las obras de la ley porque había un problema de judaizantes. Pero en la carta a los Efesios no hay ese problema. Pero puede venir el problema de la moralidad. Creerse superiores por su moralidad. Y Pablo va a decirles, no es por obras. No es por obras. Los romanos y los de Galacia tienen el problema de creer que por los ritos judíos podían ser salvos. ¿Sí? Los de Creta y los de Éfeso, ¿no? Porque a Tito también le escribe acerca de esto, ellos pueden pensar que ahora su moralidad es lo que los ha hecho salvos. Y Pablo va a decir, no es por obras. No hay una obra que tú y yo podamos hacer. Hoy tú y yo, aunque es verdad que hay una corriente muy terrible que se está extendiendo entre las iglesias cristianas, ¿sí? Donde quieren, como decía nuestro pastor en ese devocional, quieren volver a los ritos judíos. Y creo que parece que estos hermanos no han leído Gálatas, parece que no han leído el libro de Hebreos. ¿Sí? Quieren volver a esos ritos, pero también por otro lado hay otro sector de la iglesia evangélica que nos empezamos a sentir superiores por nuestra conducta, por nuestra forma de vivir o de pensar. Y nos hemos olvidado que la salvación solamente es por la gracia de Dios. Solamente es por la gracia de Dios. No podemos ser justificados por las obras muertas. No tienes de qué gloriarte. Y si en algo nos hemos de gloriar, gloriémonos en Cristo. Gloriémonos en la obra de la cruz. Gloriémonos en que conocemos al Señor. Gloriémonos en que Él nos ha escogido por su gran misericordia y por su gran amor, y que hoy por su gracia somos su pueblo. Esto que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso es lo mismo que está escribiendo a los hermanos de Galacia, ¿no? En Gálatas 2:16 o en Romanos 3:20. Y como les decía, tiene mucha referencia o es muy parecido al problema que está pasando Tito en la isla de Creta, en Tito capítulo 3, versículo 5. Cualquiera que sea la manera en la que creamos que podemos impresionar a Dios con nuestras buenas obras o encontrar cierto nivel a favor de Él, Pablo deja claro que no tiene cabida. Que la salvación es un don. La salvación es un regalo que tú y yo no merecemos. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier manera en la que podamos pensar, imaginar que es por esta causa que Dios nos salvó. ¿No? Como a veces algunos han dicho, ¿no? Yo escuchaba hace muchos años, ¿no? Cuando el Señor tuvo misericordia de mí, me rescató, ellos me decían, es que el Señor sabía que un día le ibas a servir, por eso te salvó. No, Él me salvó por su gran misericordia, por su gran bondad, y en su gran misericordia, por eso le puedo servir hoy. Es por gracia. Entonces vayamos a este planteamiento, ¿no? Si no depende de lo que yo haga, sino solo de la gracia de Dios, entonces ¿por qué vivir en santidad? Si no depende de mis obras, si no depende de venir a la iglesia, si no depende del que me bautice, si no depende de que confiese y que me diera una confesión en la iglesia, si no depende de las obras que yo haga, si no depende de mi testimonio, si no depende de nada de mis obras, entonces ¿por qué tengo que vivir en santidad si solamente es la gracia de Dios? Y un problema sí estaba pasando a la iglesia de Roma, ¿no?
Cuando los hermanos de Roma le dice, o Pablo hace esta pregunta retórica, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque algunos así decían, bueno, si mi pecado terrible hace que la gracia de Dios brille más grande, pues entonces continuamos pecando y la gracia de Dios va a ser más maravillosa. Pero Pablo va a decirles, de ninguna manera, como los que hemos muerto al pecado seguiremos viviendo allí. Ahora, hay ejemplos asombrosos de la gracia de Dios. Un ejemplo que a mí me asombra y me vuela a la cabeza es el ejemplo del rey Manasés. No sé si han leído acerca del rey Manasés en Segunda de Crónicas y también en Segundo de Reyes, pero en el Segundo de Reyes solamente habla de lo terrible que fue Manasés, ¿sí? Y si no me equivoco es el rey que más años va a reinar. Pero en Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, nos cuenta la historia de Manasés y que dice que hizo todo lo malo que puedas pensar, Manasés lo hizo. Y Dios advirtió a Manasés. Y Manasés no hizo caso. Pero después Dios trajo juicio. ¿Y saben qué pasa con Manasés? Que Manasés se arrepintió. Manasés se humilló. Vamos a Crónicas, Segunda de Crónicas. Capítulo 33. El versículo 2 está hablando de Manasés. Bueno, en el 1 dice que reinó 55 años. Creo que es el que más años reinó. Dice versículo 2, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto, edificó también altares en la casa de Jehová, escuchen, altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, su pecado fue terrible, terrible. El templo consagrado a Dios, Manasés metió ídolos y puso altares para que adoraran a otros dioses. Y después dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinón. Terrible eso también. Eso de pasar por fuego era la consagración de sus hijos a Moloc, y ahí algunos dicen que solamente o los pasaba, o algunos creen que los ofrecía, ¿no? Botar a sus hijos allí, y entregarlos como un sacrificio a estos ídolos. Terrible lo que hizo Manasés. Dice, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones. Todo lo que Dios prohibió, todo esto lo hizo Manasés. Dice versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Ese era el pacto que había hecho Dios con Moisés. En esa casa, en ese templo, Manasés puso un ídolo. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Vean la maldad de este hombre. Para hacer más mal que todas las naciones paganas. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales de ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿No les asombra esta gracia tan asombrosa? Gracia derramada sobre este rey tan perverso, que hizo mayor mal que todas las naciones que Dios había desechado, que adoró a tantos ídolos, que investigó en los, ahora sí, como seguía el tarot, seguía el horóscopo y todas estas cosas, que en el templo, en la casa de Dios puso ídolos, y sin embargo cuando él se humilló, Dios le escuchó y le restauró. Y así muere, ¿no? Cuando vamos en su muerte, en el versículo
En el versículo 18 dice, los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que les hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes a Acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Dios restaurando a Manasés en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué tal un ejemplo del Nuevo Testamento? Cuando Pablo está hablando acerca de la gracia de Dios, ¿no creen que también él estaba pensando en su propio testimonio? Cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 9, el versículo 1, dice que aún respirando amenazas y muerte, o sea, lo que él respiraba, haciendo claro en un lenguaje literario, ¿no? Diciendo, su respiración era amenazas y muerte contra los cristianos. Todo lo que lo motivaba era perseguir a los cristianos. Este hombre dice, habiendo yo sido blasfemo, fue recibido a misericordia. ¿Quieres ver un ejemplo de esa gracia? Observa a Manasés, observa a Pablo, pero ahora observa tu vida. ¿No ha sido gracia la que Dios ha derramado a tu vida también? ¿No somos tan terribles pecadores como Manasés y como Pablo? A lo mejor tú digas, yo nunca he adorado una imagen, pero tenemos tanto pecado en nuestro corazón que no podríamos ser salvos por nuestras obras. Es por gracia. Ahora estamos en este planteamiento, ¿no? Si es por gracia y no depende de lo que yo haga, entonces ¿por qué tengo que ser santo? ¿Por qué tengo que vivir en santidad? Ya vimos cómo la gracia de Dios ha rescatado al más terrible pecador, porque solamente es por su gracia. Pero también vamos a observar que si hoy vivimos en santidad y somos llamados a vivir en santidad, es porque somos nueva creación. Somos nueva creación, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Un texto que los que no sabemos, que es de los que nos aprendemos, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué tengo que vivir en santidad si es por su gracia? Pues puedo vivir y debo vivir en santidad porque por la gracia derramada sobre mi vida, yo ya ahora soy una nueva creación. El apóstol Pablo ahora en el verso 10 va a decirles, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús. Si es por gracia, entonces ¿por qué tengo que vivir honrando a Dios en esto? Porque soy una nueva creación, y esta nueva creación, como el Señor Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, nuestro deseo pecaminoso ha muerto, hemos crucificado la carne con sus pasiones y luchamos contra eso, pero es verdad que esta nueva creación, este Espíritu de Dios en nuestros corazones nos lleva a buscar a Dios, a vivir en santidad y a querer honrarle. Somos nueva creación. En Efesios capítulo 4, versículo 24 dice que este nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad. Eso es lo que nos debe distinguir. Una vida en santidad y una vida justa. Pablo ha repudiado el papel de las obras para ganarse la salvación. Pablo ha dicho, no es por obras, y es un rotundo no. Sin embargo, ahora Pablo está haciendo énfasis en el verso 10 en estas obras como consecuencia de esta salvación. Pablo resalta el papel que tiene ahora como resultado necesario de esta salvación. Si tú y yo somos salvos, hay un resultado. Si tú y yo somos salvos, hay una evidencia y es necesaria. Yo no puedo decir que soy salvo y seguir en la vida que llevaba, deseando el pecado que hacía, viviendo como si no le conociera. Es verdad que lucho y es verdad que no somos perfectos, pero es verdad que día a día mi anhelo y el deseo tuyo como un hijo de Dios debe de ser el de agradarle cada vez más, porque hay algo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas que nos va a mover hacia eso. Soy salvo por la gracia, no por las obras, no por mi religión. Pero adoro y vengo a la iglesia y oro y leo mi Biblia, no pensando que eso me hace salvo, sino porque ya soy salvo y necesito tener comunión con Dios.
y tener comunión con mis hermanos. Y vivo una vida que honra a Dios y que agrada a Dios, no pensando que hablen bien de mí, sino porque soy testimonio vivo de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que te mueve a vivir la vida que vives? ¿Qué es lo que provoca que vivas la vida que estás viviendo? ¿Qué es lo que provoca en mi corazón que viva la vida que vivo? Que cuando voy a la calle no haga lo que los demás hacen. Que cuando soy tentado no caiga en la tentación. Que cuando puedo ser tentado para robar o para adulterar no caiga en esas tentaciones. ¿Qué es lo que mueve mi corazón? ¿Qué es lo que van a pensar de mí? ¿Qué es lo que va a pensar mi esposa de mí? ¿Qué es lo que va a pensar la sociedad de mí? O lo que me mueve es decir, yo soy un hijo de Dios y no tengo que hacer esto porque yo quiero honrar a Dios. ¿Qué es lo que te mueve a vivir la vida que estás viviendo? Somos una nueva creación y este nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad. Estas obras, las obras que Pablo habla de que somos, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras son el equivalente al fruto del Espíritu que habla Gálatas capítulo 5. ¿Sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas buenas obras es el resultado de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo en el libro de los Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú y yo no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces algo no está bien. Entonces estamos viviendo una religiosidad. Y aclaro esto, no somos perfectos, no estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de qué es lo que está moviendo nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Bueno, soy suficientemente bueno, porque a veces pensamos en eso, ¿no? Ok, bueno, no soy perfecto, pero mira, ahí la llevo, no soy más o menos bueno, al menos no soy como aquel, o al menos no soy como aquel, y nos parecemos al fariseo. ¿Sí? Dios, te doy gracias porque yo no soy como esta persona, porque yo sí ayuno 2 veces por semana, porque yo sí ofrendo, porque yo sí doy limosnas. Parecía que este fariseo estaba haciendo las cosas correctas, pero su corazón no era el correcto. ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? Pablo va a describir muy bien esto en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Dice que oraba por los hermanos de Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, escuchen, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La obra de nuestra fe. Y esto nos recuerda a Santiago, ¿no? Cuando Santiago dice, muéstrame por tus obras tu fe. La fe genuina, la fe en Jesús produce obras. ¿Sí? La fe produce obras. Y el trabajo de amor, dice, el amor va a obrar trabajos, el amor te va a llevar a servir. La fe genuina va a producir obras en nosotros. No puedo decir que tengo fe, pero si no hay ninguna obra, como dice el apóstol Santiago, como dice Santiago, dices que tienes fe, ok, muéstrame tus obras. Decimos que tenemos amor. Bueno, el amor nos va a provocar servir. Concluimos. Dios no solo escogió a un pueblo para que tuviese una relación con Él, sino que marcó la senda por la que teníamos que andar. Creados en Cristo Jesús, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una senda de buenas obras, una senda que debe caracterizar la vida cristiana que trae gloria a Dios. Pablo lo que dice a los hermanos de Éfeso, ustedes son nueva creación, estaban muertos, pero ahora tienen vida en Cristo. Seguían la corriente de este mundo, pero ahora Dios los ha escogido y los puso en una senda de buenas obras para que muestren la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser caracterizada por esto. Nuestra vida se debe de caracterizar por vivir una vida cristiana.
no para que hablen bien de nosotros, sino que esta vida cristiana tiene que llevar gloria a Dios. Y eso cada día debiera de estar en nuestros corazones. Eso cada día debiera de estar en nuestra vida. Señor, ayúdame a darte gloria en mi vida. Ayúdame a que la gente cuando vea tu gracia en mi vida. No que hablen bien de mí, porque la verdad, pensando en mi persona, soy tan astuto y tan terrible que puedo engañar a muchos, que puedo aparentar la piedad, que puedo ser un hipócrita, pero ante Dios estoy al descubierto. No se trata de que la gente hable bien de nosotros, se trata de que nuestra vida lleve gloria a Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. La razón por la que existimos aquí no es para atesorar, no es para vivir una buena vida. La razón por la que vivimos aquí es que llevemos gloria a Dios. Dios preparó de antemano, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Y esta palabra Dios preparó de antemano en el Nuevo Testamento solamente la vamos a encontrar en Romanos capítulo 9, versículo 23. Y es usada de la misma manera, o es usada de la manera en que se usa la palabra predestinar. O sea, que la elección soberana de Dios para mostrar misericordia sobre ciertas personas, aquí se centra en las actividades de los elegidos, que surgen de la obra de Dios en sus vidas como una nueva creación. Es decir, la obra que Dios ha hecho al elegir, ¿no?, al predestinar, esta misma obra también la hizo al poner este camino de buenas obras, esta vida que va a dar frutos y que va a dar evidencias de que conocemos a Jesús. Pablo en el capítulo 1, versículo 4, como leímos hace rato, nos ha dicho que el propósito de la elección es, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿No? Antes no habíamos hecho ni bueno ni malo, pero ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué tengo que vivir una vida en santidad? ¿Por qué si es por la gracia y no por las obras que yo haga, entonces por qué tengo que vivir una vida en santidad? Porque la razón por la cual fuimos escogidos, la razón por la cual Él derramó su gracia es para que seamos santos y sin mancha. Esa es la razón. ¿Y cómo está sucediendo esto? Bueno, ¿cómo puedo yo ser santo y sin mancha? Porque me doy cuenta que mis fuerzas no puedo. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, pues porque Dios los hizo nueva criatura. Porque si tú y yo no somos nueva criatura, no podemos vencer el pecado. Porque si tú y yo seguimos siendo esclavos del pecado, seguimos haciendo las obras del mundo. Y no puedo luchar contra eso. Soy esclavo. Pero si Cristo está en mi corazón, Él ha roto esas cadenas, ¿sí?, y me ha capacitado para vivir la vida cristiana. Lo que muchas veces hemos hablado respecto a la llenura del Espíritu Santo. Cuando algunos hermanos, ¿verdad?, creen que ser lleno del Espíritu Santo se trata de hablar en otras lenguas y bueno, dices, qué llenura tienen estos hermanos que hablan en otras lenguas. Pero cuando salen del lugar, cuando salen del templo, siguen viviendo su vida pecadora. Pueden tener amantes, pueden emborracharse, pueden andar en cualquier tranza, pero cuando vienen a la iglesia y el culto está muy emocional, entonces hablan nuevas lenguas y dices, wow, qué llenura del Espíritu. No, el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana. Esa es la razón por la que somos llenos del Espíritu Santo, para poder negarnos al pecado, para no ceder a los deseos de nuestra carne. ¿Cómo puedo ser santo y sin mancha? Tú no puedes. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos ha hecho nueva criatura. Aquí hay un contraste en el 2:3 que dice que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es un contraste con el 2:10. Seguir la corriente de este mundo y este nuevo camino, ¿no? Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andábamos en un camino terrible, siguiendo los deseos de este mundo, siguiendo los deseos de la carne, y hoy andamos en el camino que Dios ha preparado para sus escogidos. Recordemos, no es por obras. Cuando confiamos en las obras, menospreciamos la obra de Cristo. No son tus ritos, no son tus buenas acciones. Sin embargo, si eres cristiano, vas a anhelar la presencia de Dios. Si eres cristiano, vas a anhelar ayudar, vas a anhelar vivir la vida cristocéntrica, vas a anhelar
honrar al Señor en todo lo que haces, en todo, no nada más en la iglesia, sino en toda la vida. Y sin embargo, después de hacer todo esto, no tenemos de qué jactarnos. Porque todo lo que podemos hacer hoy para la gloria de Dios, lo hacemos solamente porque la gracia de Dios se derramó en nuestros corazones. Solamente. Si tú no conoces al Señor, acércate con humildad. Humíllate ante Él. Tienes el testimonio de Manasés. Su gracia es suficiente. El apóstol Pablo a Timoteo le va a decir: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y después aconseja que oren por las autoridades, y su autoridad era Nerón. Y la razón por la que aconseja esto Pablo es porque si la gracia de Dios fue suficiente para salvarle a él, que era el peor de los pecadores, también podría salvar a Nerón. Si Dios está hablando a tu corazón, recuerda que es su gracia, que no son tus obras ni lo buena persona que seas, que es su gracia, y que si Él te está llamando es su gracia derramada. Humíllate ante Él. Si tú y yo como iglesia, antes de venir al Señor, andábamos practicando tantas obras malas, y hoy que conocemos seguimos practicando obras malas, detente. Detente y piensa si realmente eres cristiano. Y piensa si realmente Cristo está en tu corazón. Detente. No continúes, no endurezcas más tu corazón. Quizás te has desviado, quizás te has alejado, quizás perdiste el rumbo. Detente y vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Si tú y yo somos cristianos, ¿de qué nos podemos jactar? ¿De qué nos podemos jactar? Sin embargo, si queremos abusar de la gracia pensando que entonces, como no se trata de lo que yo haga, entonces puedo vivir una vida disipada, lo más probable es que no conozcamos a Jesús. Lo más probable es que nos estemos engañando y que no conozcamos quién es Dios. Si somos nueva creación, criados en Cristo Jesús, vivamos vidas que glorifiquen al Señor. No hay pretexto. No puedes decir: es que yo no puedo dejar este pecado, porque si Cristo nos ha hecho libres, somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que por más que me esfuerzo, yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo dejar esta atadura o este pecado que está en mi vida. Si conoces a Cristo, Él dice que nos dio su Espíritu, y el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos capacita para vivir vidas cristianas. No hay pretexto para continuar viviendo en el pecado, escudándonos en que no podemos vencer. Porque Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, derramó su gracia sobre nosotros. Y esta gracia nos hizo nueva creación. Y si eres una nueva creación, lucharás contra el pecado, porque Dios te ha dado su Espíritu y está en tu vida. ¿Sí? Y está en tu vida y te capacita para que vivas la vida cristiana. Que Dios nos ayude y podamos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Bendito Señor, lleno de misericordia y de bondad. Te agradecemos con todo el corazón por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, en que esta salvación sea de gracia, porque no tenemos forma de pagar. Te agradecemos, Señor, porque en tu gran amor y en tu gran misericordia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos diste vida. Y hoy nos recuerdas que podemos vivir vidas santas porque tú estás en nosotros, porque tú nos has dado vida, porque somos nueva creación, porque somos hijos tuyos. Perdónanos cuando hemos abusado de esta gracia, cuando no hemos entendido lo que significa que somos salvos por la gracia y no por nuestras obras. Y ayúdanos a entender ahora que tenemos que vivir vidas que te honren y que te glorifiquen, no porque eso sea la forma en que seremos salvos, sino porque daremos testimonio de que verdaderamente somos tus hijos y llevaremos gloria a tu nombre. Permite, oh Dios, que en nuestra vida entera, Señor, podamos honrarte. Ayúdanos a vencer con aquellas cosas que batallamos día tras día.
Y danos de tu gracia para que en cada momento que tú nos permites vivir, lo vivamos para tu gloria. Que cada que amanece y al despertarnos podamos rogar que nos ayudes a vivir vidas que te honren, vidas que te agraden. Señor, que nuestra vida entera sea un testimonio de tu gracia y que otros puedan conocer de tu gran amor y de tu gran misericordia. Solo a ti la gloria, oh Dios, solo a ti la gloria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra y ahora vamos a honrar a Dios a través de la ofrenda. Voy a pedir a mi hermano Eliud, que si nos puede ayudar a recoger la ofrenda. Y dicen, en Proverbio capítulo 3, versículo 9 y 10, lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar con nuestro hermano Eliud. Dios, damos muchas gracias por la palabra. Gracias, Señor, por recordarnos la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Sigue puliendo, Señor, nuestros caracteres. Señor, quita todo aquello que estorba, Padre. Y, Señor, haznos unos hijos obedientes, Señor. Que podamos, Señor, agradarte con todo lo que hagamos, Señor. Mi Padre, uno de esos aspectos, Señor, pues es la ofrenda, el diezmo. Que, Padre Santo, podamos dar, Señor, lo que tú pides en tu palabra y aún más, Señor, sabiendo que es para la obra, Señor, que pueda llegar a más corazones, a más personas y hacer, Señor, esa transformación que tanto necesitan, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pues les convenza de pecado y puedan recurrir a ti. Te alabamos, Padre, bendiga estos diezmos y estas ofrendas, bendiga los hogares de nuestros hermanos, sus fuentes de ingreso, Padre, y que todo sea para honra y gloria suya. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendeciré en tierra que fértiles, en raudales de leche y miel. Te bendeciré, te bendeciré en lugar de desolación. Si cruzando el desierto estoy, te bendeciré.
Vamos a orar. Señor, te agradecemos ese tiempo que tú nos has concedido. Gracias porque has escuchado nuestras oraciones, nuestras gratitudes. Has escuchado estos cantos que elevamos para la gloria tuya. Y gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, cuánta misericordia has mostrado en nuestra vida al darnos este gran regalo de la salvación por tu gracia. Señor, ahora en gratitud nosotros servimos, no porque queremos que nos reconozcan esas buenas obras, sino porque tú nos has preparado para hacer esas buenas obras y a través de ello queremos darte la gloria. Bendice a toda tu iglesia para que cada uno pueda estar sirviendo en el área donde tú le has puesto, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a toda tu iglesia, a todas las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga a todos mis hermanos y nos vemos en la próxima semana.